tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos, gracias por acompañarnos, estamos en Canal 30 TDA, sino también en Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto le damos el saludo a toda la audiencia, a todo el público que está a través de www.universidad.com.ar. Bienvenidos al canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vamos con el clásico debate joven porque vamos a estar hablando sobre las religiones, así que de esta forma lo presentamos. Vamos al clip y enseguida presentamos a los invitados del día de hoy. Ya son 5 millones los evangélicos que viven en Argentina y es la religión que más creció en los últimos años. ¿Se le hace difícil o se llega? Bastante difícil, pero con mucha alegría. Encuentros de meditación multitudinarios al aire libre, grandes iglesias neopentecostales, libros religiosos que son bestsellers, figuras paganas que generan atracción mediática y devoción popular. Más allá del efecto Francisco, que revitalizó a los católicos, la Argentina sigue siendo un espacio donde la pluralidad de lo sagrado crece y convive, aunque no siempre de manera armónica. Podríamos decir que una religión es un conjunto de creencias, ideologías, símbolos y acciones que conecta al ser humano con una realidad superior. La creencia y la práctica no necesariamente van juntas, sino que han tendido a ir separándose. Históricamente es así, digamos, en otras partes del mundo sucede exactamente lo mismo. A través de todas sus vertientes, el cristianismo se encuentra en los 5 continentes. Con 2.000 millones de fieles, es hoy la religión más extendida del planeta. Los hinduistas creen en múltiples dioses, pero en una sola divinidad. Esto significa que no es una religión politeísta, sino monista, porque sus dioses son diferentes expresiones y aspectos de una misma y única divinidad. Por supuesto, tú nos miras desde el cielo, tú nos diste la vida. ¿Dios? Pepe Ochoa del edificio Santoyo. Una pregunta, si eres tan bueno, ¿por qué dejas que nos pasen cosas? ¿Por qué soy tan gordo? Siempre los Simpsons, de esta forma presentamos el clip y siempre los Simpsons tienen algo en cualquier tema que podamos hablar de distintos parecidos. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy porque está con nosotros Valentina Corrales, estudiante de la Facultad de Arte y ella se define como atea. Bienvenida, Valentina. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Ezequiel Silva, estudiante de Psicología de la Universidad de Congreso, ¿no es cierto? De Aconcagua. De Aconcagua, perdón, de Aconcagua y se define como agnóstico, así que también bienvenido a este debate sobre religiones. Y de este lado está con nosotros Diego, a ver cómo pronuncio, Dolenjewicz, ¿está bien? Bueno, estudiante de producción musical que se define como budista, bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Y está con nosotros también el placer de tenerlo con nosotros a Cristian Rossi, profesor de Ciencias Sagradas. Él sonríe, está nervioso en realidad, porque él, ustedes seguramente lo habrán visto, es nuestro intérprete de lengua de señas de Señalú y hoy está con nosotros también en el debate, así que bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Bueno, los voy a invitar a que vayamos a ver la columna del día de hoy para dar comienzo al tema de religiones. En la primera placa nos vamos a encontrar de que no existe un consenso académico sobre qué precisamente constituye una religión. Puede definirse como un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. A partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. Según algunas estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables extintas. En la siguiente placa vamos a ir un poco a esto de creer o reventar, porque el cristianismo es la mayor religión del planeta con unos 2.300 millones de fieles. La segunda religión más grande es el islamismo, unas 1.600 millones de personas siguen la fe musulmana, alrededor de 1.100 millones de personas en el mundo no profesan ninguna religión, se denominan a sí mismos ateos, agnósticos, humanistas, laicos o sencillamente sin religión. La tercera religión más grande en el mundo es el hinduismo,
con cerca de 1.000 millones de fieles, y la cuarta es el budismo, con unos 500 millones de practicantes. Estos 5 grupos representan el 95% de la población mundial aproximadamente, y luego siguen las personas que practican religiones indígenas, tribales o populares. En conjunto suman alrededor de 400 millones. El judaísmo es una de las religiones más pequeñas, con 16 millones en todo el mundo. Y en cuanto a la religión, en Argentina, en la siguiente placa, en nuestro país 8 de cada 10 personas, estamos hablando del 78%, se definen como religiosos, mientras un 16% manifiesta no serlo y un 4% declara ser ateo. Entre los religiosos, la mayoría se declaró católico. Los datos locales nos ubican como el 5º país más religioso de la región, detrás de Paraguay, Colombia, Panamá y Brasil. Así que de esta manera presentamos el tema del día de hoy, y quiero consultarles acerca de: ¿hay libertad religiosa? ¿Tenemos el derecho a tener libertad religiosa? ¿Qué opinan? Y como libertad religiosa dentro de los credos, yo creo que hoy en día sí. La sociedad ha avanzado un montón en esos pragmatismos religiosos, se han dejado un poco más de lado y hasta se llama a los concilios en algunas religiones. También creo que es parte del propio avance, ¿no?, de la sociedad, de dejar la libertad de elegir cada uno en una base espiritual para su vida, tener y elegir lo que uno desee. Asimismo, nosotros nos encontramos atravesados por una cultura, digamos, que nos invita y nos hace partícipes, a veces sin querer, de una religión católica, puede llegar a ser. Vale, ¿coincidís acerca de si hay libertad religiosa? ¿De que podemos elegir de alguna forma si creer o no creer? Considero que, por lo menos de niños, no podemos elegir, ¿no? Nacemos en una familia, en una provincia, en un país, y eso nos determina en algunos aspectos. Sobre todo con las religiones, bueno, ahí lo decía, ¿no?, el informe, la religión mayoritaria acá en Argentina, que es el catolicismo. Después creo que uno va creciendo, va conociendo, va viviendo cosas que nos van determinando y nos van permitiendo elegir otro tipo de religión, otra práctica, o bueno, nada, correrse de las religiones y plantarse más como ateo o como una persona más agnóstica. Uno puede replantearse, me parece, estas cosas como más de grande. No sé cuántas son las familias que cuando un niño nace no lo bautizan, y en ese no lo bautizan, después le plantean, bueno, nada, mirá, acá hay un montón de religiones, por ahí para que conozcas, ¿querés participar de alguna? No, me parece que es como eso, como que de más grande podemos ir adquiriendo otras cosas, pero de pequeños no. Diego, ¿qué opinas desde tu lugar? Bien, yo creo que si hay libertad, habría que también definir un poco qué es libertad. Digamos, en este mundo tan globalizado, no sé si somos libres en el sentido más estricto de la palabra, pero pienso que la posibilidad que también nos brinda este momento histórico es saber de que tenemos al alcance una disposición de herramientas increíbles que en otro momento histórico no han habido. Entonces, así como nosotros jugamos y ponemos música de cualquier parte del mundo, podemos conocer diferentes lenguajes, diferentes religiones, y ahí me parece que radica la libertad un poco de no quedarse con lo establecido, un poco tomando lo que decías vos también de la familia, ¿sí? Obviamente el primer núcleo es la familia, pero si hay una libertad también que se empieza a dar en ese núcleo familiar, también te predispone a iniciar una búsqueda que no es solo lo que nosotros conocemos, sino esa búsqueda te lleva a mirar otros horizontes y otros destinos. Está bueno lo que decís, porque de alguna forma el hecho de que tengamos la posibilidad del acceso a nuevos medios de comunicación, a nuevas redes, también hace que la búsqueda sea más amplia, ¿no? Está buena también la idea de relacionar libertad con la búsqueda. Y Cristian, ¿qué opinas acerca de esa libertad religiosa? Yo pienso que sí, absolutamente, por lo menos en lo que es Argentina, cada uno tiene la posibilidad de elegir y de conocer todo lo que tiene que ver con las religiones. Como ella decía, es verdad que en la población argentina la mayoría es católica y a sus hijos los bautiza quizás por una cuestión de tradición también. Pero después tiene la posibilidad esa persona de ir creciendo y de ir averiguando, bueno, por ejemplo, voy a conocer esto, voy a conocer lo otro, o personas, familia entera que quizás era católica y pasó a otra religión, o viceversa también. Entonces, y desde el Estado también, no me parece que hay como decir, no, vos tenés que ser de esta religión.
Me parece que cada uno puede elegir y conocer. Si conoce, obviamente puede elegir. Me parece que libertad acá, por lo menos todavía hay para elegir. Ya sea para elegir una religión o no, para rechazar cualquiera. Pero sí, yo seguro estoy que hay libertad religiosa. Bueno, y en cuanto el tema de ya de la institución de la religión, ¿es abierta a la comunidad? ¿Ustedes creen que las instituciones están abiertas a esto de recibir a cualquier persona? Y depende de la institución, creo yo. Por ahí recibir a cualquier persona, justamente las instituciones más grandes en cuanto a religiones acá en la Argentina no recibe a cualquier persona. Eso también es una realidad que hoy en día se está tratando como se está abogando porque eso deje de suceder, empezar a incluir también, pero gente que no va con ese dogma. Se generan estos dogmas que cuando uno se queda afuera, dejan de estar afuera justamente hasta de la institución. Como por ejemplo, a ver... Y los matrimonios que eligen separarse son excomulgados en algunas iglesias o no se les permite comulgar. Y ya dejan de participar en algunos ritos importantes. Totalmente, que también le hace bien la religión como espiritualidad, le hace muy bien a la gente en ese sentido. Entonces negarle a alguien un alimento que la misma religión católica dice que es un alimento espiritual, negárselo por dogmas, termina siendo retrógrado y termina generándole a la propia persona que se les negaba mucho displacer. Yo lo he vivido con gente cercana. Bien. Que es real, esto pasa, sucede. Sí, personas que se alejan y que quizás comienzan en otra búsqueda donde sean aceptados después, por alguna... Claro, ellos se abren sus alas solo porque también se encuentran fuera. Hay que tener alguna postura ideológica, digamos, en cuanto a la espiritualidad. Nosotros pensamos que hay que tener. Nos invitan a todos a siempre tener qué sos vos. Bien. Y quizás desde tu opinión o de alguna forma tu experiencia en el budismo, ¿se acepta a todo tipo de personas a que se inicie en esta religión? Sí, el budismo tiene como base el diálogo abierto con cualquier persona. Justamente es una religión que invita también a entablar lazos de diferentes personas, diferentes religiones. La finalidad última del budismo, lo que el budismo plantea, es obviamente el logro de la paz mundial. No una paz de un discurso, sino una paz realmente verdadera, ¿sí? El acercamiento entre los pueblos, el acercamiento entre las personas. ¿Y cómo vamos a lograr eso si no nos juntamos? Si no nos juntamos a hablar, a dialogar, a ver qué piensa cada uno. Por eso en realidad me parece muy valioso esta instancia, sobre todo de jóvenes, porque también este tema de la libertad está muy ligado a lo generacional. Me parece que hoy nuestra generación entiende de manera un poco diferente lo que es la libertad, ¿sí? De lo que lo entendieron las generaciones anteriores. Obviamente los procesos históricos van dando sus vueltas. Me parece que hoy nos podemos sentar todos juntos a charlar y a debatir un poco sobre religión. Un poco hablando también de otras generaciones, lo que se decía antes era que de religión no hay que hablar, de política no hay que hablar. Me parece que hoy los jóvenes nos estamos animando un poco a pasar esas barreras y a entablar esos diálogos, ¿sí? Sí. Y Cristian, ¿qué opinas acerca de eso? De alguna forma, desde tu posición, desde el catolicismo, ¿consideras que la institución es abierta, que está preparada para recibirlos a todos, de alguna forma como se anuncia? Yo pienso absolutamente que sí. Corregir un poco lo que él dice, que por ahí no se puede generalizar. No podemos decir, los matrimonios que se separan o que se divorcian no pueden comulgar. Porque nunca mejor el dicho, cada persona es un mundo. Hay que ver la situación en particular de esa persona, por qué llegó a esa instancia, qué fue lo que pasó, qué siente ella en su interior, qué le dice su conciencia. Entonces no es algo que podamos decir todos los matrimonios porque toda la iglesia discrimina o los separa. Me parece que no. Estoy totalmente seguro que la iglesia es abierta a todo el que quiera entrar o que quiera conocer. Es absolutamente abierta en eso. Está quizás el prejuicio hacia la iglesia de que la iglesia los discrimina, que no los deja, que no los deja estar, que no esto, que no lo otro. Y no es tan así. Si uno conoce desde adentro, dice, bueno, esto lo puede hacer, esto no, pero no es una prohibición hacia el mal de la persona o hacia discriminarla. Es velando hacia el bien de la persona y cómo se la puede ayudar y acompañar también. Porque no es solamente, por ejemplo, siguiendo con el tema de los matrimonios, no, se divorció y listo, chao, no puede venir más a la iglesia. No están excomulgados. ¿No? Una excomunión tiene que ser algo sumamente grave. Excomulgado es echarlo de la iglesia. Un ejemplo claro, por ejemplo, un sacerdote dice, tal persona me dijo tal cosa en la confesión, ahí sí, lo echan literalmente de la iglesia, por el daño que hizo. Pero un matrimonio no.
se le dice, mira, no puedes comulgar por esto y esto y esto, pero antes necesita de un conocimiento de la persona. Si la persona es un mundo, por lo menos interiorizarse en su contexto, en su historia, qué piensa, por qué llegó, y ahí se ve. Bien, bien. También es cierto de que habría que separar un poco lo que es las instituciones de la parte espiritual. Digamos que si bien es parte de lo mismo, sí, hay muchas religiones o muchas cuestiones también que a lo largo del tiempo también las instituciones se van endureciendo, ¿sí? Entonces hay personas que a lo mejor se sienten con una determinada espiritualidad, pero que no encuentran en esas instituciones el apoyo quizás, o el acompañamiento. Entonces me parece que también es un desafío de esta época para las instituciones saber cómo desestructurar un poco esa justamente estructura para que la gente se sienta de que puede vivir su espiritualidad a través de una institución. Bueno, con esa reflexión que hace Diego nos vamos a quedar acerca de si el avance de la sociedad y de alguna forma de la religión, si van de la mano, van acompañados, o estas instituciones se han ido, me quedo con esa palabra, se han ido endureciendo y quizás quedando un poco en el atraso. Vamos a ir a un muy breve corte y enseguida vamos a regresar ya para hablar un poco de la relación entre la religión y el poder político. Recordá que estamos en Señal U, en Distintos Parecidos. Regresamos al segundo bloque de Distintos Parecidos. Recordá que vos podés participar desde el Facebook o el Instagram. Entrás, ingresás y buscás Distintos Parecidos y ahí podés dejar tu opinión. Y si no, también a través del Twitter como @dpsenalu. Y me quedo con Twitter porque vamos a ir a las redes a ver de qué se está hablando un poco sobre la religión en Twitter. Cada vez tengo más razones para pensar que las religiones son una de las principales causas de la destrucción de la humanidad. Esa es la opinión de Nadia. La siguiente nos dice: la participación religiosa se asocia con una vida más larga. Más participación religiosa, más armonía y menos estrés. La religión es una de las formas principales de adquirir vínculos sociales y capital social. 3 ítems que nos dejan: mis amigos, mis familias, mis perros y el sol son las cosas que yo tengo como religión. Dice por acá. Y creo que es el último, todo parece ir en retroceso, los doctores destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, el gobierno destruye la libertad, los medios, la información y las religiones destruyen la espiritualidad, un tema que vamos a estar hablando también en el día de hoy. Y ahora sí, el último, qué bronca que las personas que no siguen ninguna religión se sientan presionadas a festejar celebraciones cristianas, te presiona tu familia, los medios, los mercados, la escuela. Incluso se presiona uno mismo, una misma, diciendo que no pasa nada. Total, todo el mundo lo festeja, ¿no? Ese es el último Twitter del día de hoy. Y habíamos quedado con una pregunta pendiente en el bloque anterior que está relacionado con el tema de si a medida que avanza la sociedad, de alguna forma la institución acompaña o, como había dicho Diego más temprano, se endurece. ¿Qué opinas, Vale? A mí particularmente, yo voy a hablar de la religión católica y de mi experiencia, la verdad que las demás las conozco muy por arriba. Yo creo que la religión católica en particular, o las instituciones, las iglesias, no está, creo que nunca estuvieron y no están abiertas a la comunidad en general. Me parece que están abiertas a un sector de gente que es el tipo de persona que encuadra en lo que está escrito en la Biblia o la historia que nos cuentan y demás. Y en esto pongo de ejemplo cuando se plantea la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo. La primera oposición fue la Iglesia. Lo mismo con lo del aborto, la Iglesia, con el tema de los divorcios y la destrucción de la familia, fue la Iglesia. Y me parece que en eso, en vez de por ahí apoyar, ¿no? Se juzga un montón
por ahí también en esto toma partido la gente que cree, que es religiosa, que es católica, claro. Y toma partido, bien o mal, a mi entender, el juzgar, y si no es de una manera constructiva no está bueno, sobre todo si lo primero que yo recuerdo que a mí me dijeron en la escuela a la que fui, era que Dios nos quería a todos por igual, y que éramos todos iguales, y que en eso no hacía como grandes distinciones. Entonces digo, ¿cómo es? Si la historia es esa, ¿por qué vos, por ser homosexual o por elegir una maternidad más, más elegida, digamos, no tener un embarazo no deseado, no puedes pertenecer a la iglesia? O sos muy juzgado o juzgada. Me parece que ahí está como el tema. Esa fue por lo menos mi primer contradicción cuando yo era católica. Claro. Digamos, era como eso. Hay una realidad que de alguna forma lo queremos abordar en este bloque, que está relacionado con el tema de la política, la religión y la política. De alguna forma, ¿ustedes creen que están trabajando juntas, trabajan juntas? Porque Vale mencionó muchísimos temas donde la política tiene que tomar decisiones. ¿Cómo trabaja la religión en ese aspecto? Y yo creo que en las políticas de Estado que se tienen que tomar, cuando la religión empieza a meterse en el medio, atrasa la política de Estado totalmente, porque atrasa a la sociedad que integra ese Estado. Hay cuestiones de, matrimonio igualitario, legalización del aborto, cuestiones que la Iglesia no tiene que participar, no debería participar, porque es un lugar del Estado realmente. Y hoy en día sigue participando porque evidentemente sigue habiendo un poder dentro de la Iglesia que hace que participe activamente de estas decisiones que no corresponden. No le corresponden porque es de la vida particular de cada uno de los ciudadanos. Sí, de alguna forma lo que hemos estudiado un poco es que la Iglesia, la familia y el Estado se están trabajando un poco, cada uno tiene su poder. El tema es que participan desde la moral, claro. ¿No? Ese para mí es el problema, porque si participaran desde, no sé, desde un lugar más objetivo, desde entender la particularidad, desde por ahí un poco más desde el lado de la ciencia, y no tanto, volvemos a lo mismo, de juzgar, desde lo moral, desde el que dirán, me parece que ahí está realmente el problema. Yo particularmente creo que la Iglesia y el Estado, por lo menos en Argentina, sí, claramente trabajan juntos. Para mí, yo acuerdo, digamos, con él en esto de que atrasan. Después me parece que particularmente el catolicismo, fue parte de la firma de la independencia. O sea, hasta ahí, en la colonización, fue así. Entonces me parece que es como eso. Está desde siempre, y la verdad es que no sé si, desde mi punto de vista, han hecho las cosas como muy bien a lo largo de la historia. Digo, en las dictaduras, ha estado como en un montón de momentos que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, se develan lo oscuro que fueron esos momentos, ¿no? Política como sociedad también. Complejo, claro. Cristian, sí, un segundo. Yo creo que también es una cuestión de religión y política. ¿En servicio a quién está? ¿Sí? Tanto la religión tiene que estar en servicio de la gente y la política tiene que estar en servicio de la gente. Cuando esas cosas se dan vuelta y la religión se convierte en servicio de los que tienen la institución y la política se convierte en servicio de los que tienen el poder, ahí hay una gran tergiversación que me parece que es también en el transcurso del tiempo que ha pasado. Sí, la mirada cambia y las decisiones cambian cuando se cambian ese tipo de roles de alguna forma. Claro, exacto. Bueno, también quiero saber tu opinión, Cristian, pero antes nos vamos a ir a la llamada telefónica porque está con nosotros, se suma a la mesa de Distintos Parecidos, Fortunato Malimachi, sociólogo especialista en religión. Fortunato, muy buenas tardes. Carolina Rotondo te saluda desde Distintos Parecidos, de Señalú. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, no sé si estuviste escuchando ahí un pedacito, estamos hablando en este... Algo de política y religión, religión y política. Bueno, precisamente consultarte, ¿cuál es la relación entre el poder político y la religión en Argentina, desde tu punto de vista como sociólogo? Del poder, algo ustedes decían, primero hay que tener una mirada sobre la política que sea un poquito más que el Estado y los partidos, y por supuesto tener una mirada sobre la religión que sea más que las instituciones y los especialistas.
Si uno tiene esa mirada amplia, podría ver que a lo largo de la historia, al menos en América Latina y los últimos años, hay un vínculo bastante estrecho entre actores políticos, actores religiosos, en diversos espacios, sea en la sociedad civil, sea en el Estado, y después con varios vínculos. Hay actores religiosos que participan en la política desde la antipolítica, por ejemplo. Hay actores religiosos que participan en la política a partir de personas creyentes. Hay actores religiosos que participan en la política directamente como lobby, como presión, como poder. Ahora, esto se va transformando a lo largo de la historia y uno podría ver desde, para no ir más lejos, complicidad, sintonía, armonía, afinidad con las dictaduras militares que hubo en Argentina, que uno puede decir que a partir del 30, pero por supuesto a partir del 43, 55, 66, 76, hubo una afinidad muy grande entre ese poder militar y ese poder religioso, en especial católico, al mismo tiempo que ese vínculo entre esos dos poderes va a producir algo también que es interesante en Argentina, son las, ¿cómo decir?, personas que desde los dos ámbitos empiezan a disputar o el espacio religioso de la política o el espacio político de lo religioso. Entonces vemos cómo van desde experiencias de, por poner otro ejemplo, en la década del 60, los sacerdotes del tercer mundo, que disputan el espacio religioso al interior de la Iglesia Católica, y varios de sus miembros, 550, una importante cifra para la Argentina, disputan a su vez espacios políticos y espacios partidarios en los propios partidos y organizaciones. Ahí, bueno, esas situaciones son situaciones a veces límites, y cuando se dan producen después asesinatos, torturas, enfrentamientos, como se vivió en América Latina, perdón, en Argentina y en América Latina, recordándoles a ustedes que la mayor cantidad de sacerdotes, obispos y dirigentes católicos asesinados en América Latina en época de dictadura fue en la Argentina el mayor número que hubo comparando con el resto de América Latina. Fortunato, es más que interesante la revisión histórica y quería consultarte acerca de cómo es la relación actual que tiene el poder político con la religión en nuestro país. Es interesante porque los partidos políticos buscan en la sociedad argentina, e insisto, también en la latinoamericana, buscan de alguna manera encontrar legitimidad en el apoyo de los grupos religiosos. O los partidos políticos buscan, cuando se encuentran sin cuadros, sin militantes o sin sentido en algunos de los que forman parte, buscan también en los grupos religiosos cuadros, personas que los vayan acompañando. Los últimos años, históricamente en Argentina, el peronismo, por ejemplo, se había nutrido de numerosas personas católicos, y el catolicismo en ciertos momentos de debilidad encontraba también en ese peronismo posibilidades de expresarse en otros espacios. Claro. Eso nosotros lo hemos llamado en ciertos momentos el peronismo como catolicismo de sustitución, cuando hay debilidad católica, catolicismo como peronismo de sustitución en épocas en las cuales, por ejemplo, el peronismo estaba proscripto o encuentran en ese lugar. Lo que es interesante, que desde la democracia en el 83 en adelante, hay varios temas a tener en cuenta. Uno es que los privilegios que tuvo la institución católica con la dictadura militar del 76 al 83 persisten hasta el día de hoy. Y esto me parece importante porque se habla poco, se dice poco, porque les muestra a ustedes qué continuidades, aún con gobiernos radicales, diversos peronismos, gobiernos de alianzas y gobiernos como el actual de Cambiemos, esos privilegios no se han tocado. Acá hay tema a reflexionar, por qué es tan fuerte ese poder católico, y esos partidos políticos siguen creyendo que tarde o temprano pueden encontrar en esos espacios católicos
compensación a lo que pierden políticamente, discusión abierta, y a su vez viene de las épocas de los militares, pero ha continuado hasta el día de hoy, vas a ver, es la idea de que la política necesita algún vínculo con algún obispo, con un sacerdote, con alguna religiosa, y en los últimos años con algún pastor o con algún rabino. Habrán visto ustedes que últimamente, por ejemplo, no hay sacerdotes que formen parte de los gobiernos, sin embargo hay rabinos y pastores que se incorporan a los gobiernos de turno. Exactamente. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que se busque, los partidos políticos busquen tener un amigo sacerdote, un amigo obispo, un amigo pastor, un amigo rabino, que con la llegada de un argentino al papado, podemos decir que los partidos políticos en Argentina buscan también tener al Papa amigo, o que el Papa los acompañe en sus actividades políticas, sociales y culturales. Entonces tenemos hoy una situación interesante en Argentina, que fíjense, en momentos en que se eligió a Jorge Bergoglio como Papa, aquellos grupos que estaba Cristina Kirchner en el poder, bueno, esos grupos de Cristina y ligados a Cristina más bien tomaron distancia o se opusieron al Papa Francisco. Claro. La mayoría de los grupos que eran opositores a Cristina Kirchner supusieron que iban a encontrar en Bergoglio, ahora Francisco, alguien que los iba a acompañar en denostar al gobierno de turno. Fortunato, sí, queríamos, lamentablemente tenemos muy poquito tiempo. Ay, disculpa. No, pero es más que interesante toda tu reflexión y ojalá podamos tenerte nuevamente para debatir sobre religión y política, porque hay muchísimo para hablar. Queremos agradecerte esta comunicación y seguramente te volveremos a tener en distintos parecidos. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias. Bueno, era Fortunato Malimachi, sociólogo especialista en lo que tiene que ver con religión. Nos habíamos quedado recién en el debate, yo creo que de alguna forma él dio un poco la revisión histórica y la participación política, pero nos quedaba pendiente la opinión de Cristian. Sí, es cierto que la Iglesia, en toda la historia de la Iglesia, hay momentos que son bastante oscuros y que tiene que hacer un mea culpa la Iglesia y lo ha hecho. Lo hizo Juan Pablo II antes de terminar el milenio. Toda la historia. Pero digo, hay veces que el Estado tiene que escuchar a todas las voces. No puede decir uno, porque no pertenece a una religión, a él sí lo vamos a escuchar, y porque a este que pertenece a una religión no lo vamos a escuchar. El Estado es pluralidad y representa a toda la sociedad. Entonces tiene que escuchar la voz de la Iglesia, como puede escuchar a las distintas opiniones que tiene. La Iglesia, como dice, juzga. No es así, no es que la Iglesia te señala y te marca con el dedo, vos hiciste tal cosa, y esto, y esto, y esto, y vos sos. La Iglesia no puede decir vos sos. Por ejemplo, ella que dice una mujer que abortó. No es que la Iglesia la juzga y decir vos abortaste y nunca más. Sí. Porque la mujer que aborta y que se arrepiente, la Iglesia no es que la echa. No, al contrario, no le abre las manos. Ese es el problema. Bueno, eso pasa por la conciencia. Cada persona sabe, la Iglesia no te puede obligar a arrepentirte. No, el tema es juzgar. Digo, si yo estoy de acuerdo, yo no sé, me quiero casar con una persona del mismo sexo que yo, se me juzga, digamos. Y yo no tengo por qué arrepentirme de eso. Pero para vos, ¿qué es juzgar? Porque basémonos en el mismo... Que se me cierren las puertas de la Iglesia Católica en particular. No, eso es dar un detalle y decir, bueno, la Iglesia hace esto. Pero ¿qué es juzgar puntualmente? Juzgar... No des con ejemplo, porque si no divagamos en el sentido y que a lo mejor él tiene una idea distinta, ella diferente, y todos decimos juzgar y cada uno tiene una idea diferente. ¿Qué es juzgar? Bien, o sea, sin ejemplo. Bueno, definición de juzgar sería, de juzgar es... Bien, juzgar es por ahí en base a conocimientos adquiridos o ideas propias. Yo hago bueno, me sale prejuicio, no me sale un preconcepto sin conocer la particularidad de la otra persona y me baso en eso, ¿no? Me parece que sí, que la Iglesia lo hace, la católica, todo el tiempo. A mí lo que me parece, perdón, es que también hay que abrir un poco el debate porque si no queda muy encerrado en lo que es la Iglesia o no. Me parece que los dogmas corren peligro, o sea, todas las religiones corren peligro de dogmas. Me parece que el tema del poder sigue siendo algo
algo que trabajar, me parece. Yo creo que en cuanto al poder político, por ejemplo, siempre los que manejan las instituciones están buscando estar del lado de los poderosos, ¿sí? Y a la vez los poderosos que tienen el poder político están buscando también ese amiguismo también con los que tienen el poder religioso. Me parece que también es algo que hay que separar, y sí, no solo pasa con la iglesia, sino con un montón de instituciones. Me parece que también hace un rato salió un tema que era sobre, muchas veces es la palabra corrupción, ¿sí? Las instituciones muchas veces se corrompen, ¿sí? Las personas muchas veces se corrompen. ¿Y por qué se corrompen las instituciones? Yo, por ejemplo, he escuchado muchísimo, ¿sí? Últimamente, ¿sí? De que, por ejemplo, la corrupción es un mal endémico de la democracia, ¿sí? Entonces hay gente que se escuda diciendo de, bueno, no, sí, la corrupción, y bueno, pero ¿quién no hay, en qué gobierno no hay corrupción? Me parece que no es un mal endémico de la democracia, sino que es un mal endémico de la humanidad, ¿sí? Que por eso justamente es donde nace el trabajo espiritual, porque ningún sistema de gobierno va a ser bueno para toda la gente si el corazón de los seres humanos sigue oscuro. Entonces, el primer paso es trabajar sobre uno mismo, o por lo menos eso es lo que plantea el budismo. Bien, y en bueno, me voy a quedar con eso, porque esto nos lleva a otro nuevo debate, y si es que está sucediendo de que de alguna forma los religiosos comienzan a separarse de las instituciones de alguna forma y a hacer su propio camino. ¿Puede ser que esté sucediendo eso? Sí, yo creo que sí, totalmente. Bueno, hoy en día, hace poco, no me acuerdo bien el nombre tal cual, pero se puede uno desafiliar de la Iglesia Católica, digamos, hoy en día. Y eso es, o sea, es una señal de alerta, digamos, también para la Iglesia. De que hay personas que están eligiendo directamente... No pertenecer, porque no se ven, creo que son dos necesidades distintas. Son dos instituciones que cubren necesidades distintas. La religión cubre una necesidad de espiritualidad para nutrirse uno y para poder hasta encontrarse en un montón de aspectos, porque es una esfera muy importante dentro de la persona, de la identidad. El Estado cumple otras obligaciones, tiene otros deberes, que es el de, bueno, tomar acciones para beneficiar y para hacer que la gente viva mejor y demás. El tema es, que es lo que hablábamos recién, que se tiene que tener un consenso de todos los que integran este Estado, pero la decisión la tiene que tomar el Estado. No puede tomar una decisión el Estado en base a lo que dice una religión o un credo, el que sea, católico, musulmán, judío, lo que sea. No tiene que entrar en debate la religión. Yo creo que no tiene lugar. En política. Creo que tiene en acciones políticas algunos lugares, digamos, hay militantes de la religión, gente, misioneros que son excelentes y demás. Se puede aprovechar eso desde un punto de vista político, ¿no? De decir, bueno, enlazar algún tipo de fuerza en ese trabajo de campo, pero no creo que tenga que las decisiones que tiene que tomar el Estado participar. Claro. A mí me parece, diciendo un poco con él, porque digo, el Estado, si lo pensamos como Estado en sí, ¿qué es el Estado? Vos que respondés, bueno, el Estado no se tiene que meter, ¿qué es el Estado? No es una idea que tenemos, sino que es la sociedad que se organiza de tal o cual manera para representar y que gobierne y que organice y que le dé vida. Entonces, el Estado tiene que ser laico, empezando por ahí. Eso no se discute, el Estado tiene que ser laico y verdaderamente tiene que ser así. Sí, eso fuera de discusión. Sí, pero aparte, dentro de la sociedad no se puede marginar, como te decía recién, así, bueno, el grupo de católicos piensa de esta manera, el grupo evangélico piensa esta, el grupo budista piensa esto. No lo podemos segregar porque piensen o tengan una religión confesa. Hay que escucharlos a ellos también. Entonces, por ejemplo, te lo puedo decir desde lo católico, porque no conozco los otros, pero sí también las ramas evangélicas, por ejemplo, en esto de la defensa de la vida. No podemos quedarnos callados, porque es lo que le hace mal a la persona. La Iglesia no le puede permitir a que el Estado apruebe y que fomente cosas que le hacen mal a la persona. Siempre tiende a que le haga el bien. Pero ahí bajo qué aspecto. Si le hace bien o mal. Claro, porque nosotros también, la Iglesia nos invita a hacer un binarismo de lo que está bien y lo que está mal. Y hay que pensar las cosas entre equilibrio y salud, me parece, mucho más que lo que está bien o mal. Porque lo que vos me decís es, bueno, puede ser que esté mal, digamos. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué aspecto? ¿Qué le genera de daño, digamos? ¿Cuál es el daño real que se puede generar o no cuando una persona tiene una decisión? Toma una decisión y la hace activa. Y el tema es, la persona conoce lo que se está exponiendo, sabe que su decisión, sabe las consecuencias que va a tener. El Estado debería proveer ese conocimiento, que no se pueda, porque se ponen un montón de barreras, por ejemplo,
en educación sexual integral. A mí me parece Esa que es el otra tema cosa. de la educación es crucial. Tal cual. Hay que preguntar también qué tipo de educación tenemos y qué está propiciando esa educación. Si está propiciando un ser crítico capaz de discernir estas cuestiones o es simplemente un repetidor de estructuras. Me parece que hay que empezar también el debate viene también por el lado de la educación. Bueno, de alguna forma entran muchos actores y muchos agentes en discusión al momento de tomar decisiones, pero si lo vemos quizás desde un aspecto un poco más macro, ¿ustedes consideran que la sociedad argentina, en realidad la sociedad en general, necesita de las religiones? Bueno, me parece que vamos como a las particularidades. Me parece que lo que necesita la sociedad es creer en la persona que tenés al lado, creer en uno mismo, creer en un ser superior tal vez, si esa es la elección. Me parece que es eso, que lo que necesita la sociedad es creer, y en eso busca, que es como que la persona o el argentino siempre cree en algo, ¿me entendés? En algo, en alguien, y me parece que va como por ahí. No sé si necesita bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero yo lo que te voy a decir es que no, particularmente. Pero bueno, nada, por ahí ellos... Quizás no las necesitan. Yo creo opinas? que es muy relativo la necesidad, porque mucha gente necesita la espiritualidad como un sustento, realmente. Y ahí entra quizás un poco la diferencia entre religión y espiritualidad, ¿no? Claramente. ¿Pero ustedes opinan que se necesita de la religión? ¿La sociedad necesita la religión para cada persona en su vida? Yo creo que cada persona por lo menos tiende a creer que hay algo más. Y ese algo más, bueno, hay que buscarlo así. Bueno, los católicos creemos en Dios, no sé, no conozco de otras, por ejemplo. Pero sí siempre sabe o tiende a pensar que hay algo más que lo supera. Y tiende a buscar, como ella dice, tiende a creer, bueno, por ejemplo, ella creerá que tiene que buscar a un amigo y confiar en ese amigo, porque sabe que hay algo más que en ese amigo está representado y que lo supera a ella totalmente. Por ejemplo, estoy hablando por dar un ejemplo. Sí. Pero sí, necesariamente es esa búsqueda siempre de ir más allá y que hay algo que está por encima de nosotros y que el hombre tiende hacia eso, a pensar que hay algo por encima de él y que lo tiene que buscar. De ahí que lo encuentra en distintas cosas, bueno, eso se ve. Cada persona lo busca de forma diferente, pero siempre el hombre lo tiende a buscar en lo que sea y lo encuentra en lo que sea, pero siempre tiende hacia eso. Yo creo que también es una necesidad de responder preguntas, o por lo menos yo hablo en mi caso personal de que tenía muchas preguntas y no tenía respuestas. Sí, no era que le preguntaba a alguien, sino que yo mismo me preguntaba un montón de cosas y no encontraba respuesta. Encontré también un camino que me dio respuestas y que me sirven en la vida cotidiana y que tal vez es como decís vos, de que hay parte de la humanidad, una gran parte de la humanidad, por lo que vimos en números, que piensa que hay algo que nos trasciende, ¿sí? Hay algo que nos trasciende. Hay gente que le llama a Dios, hay gente que le llama energía, hay gente que le llama de otras maneras, ¿sí? Lo que plantea el budismo, por ejemplo, es que eso que te trasciende está dentro tuyo y es algo inherente a vos, ¿sí? Sos una misma cosa con eso que te trasciende. Y que me parece que si justamente la idea de estos debates y estas charlas es que si yo, por ejemplo, puedo sentir con él de que él siente a Dios dentro suyo, ¿sí? Bueno, es un acercamiento. Y si yo acá con los compañeros puedo decir, bueno, no sé en qué creen, pero si en eso que creen vos crees que está dentro tuyo, bueno, es un acercamiento. Me parece que es la base de todo y por eso también la necesidad de empezar a responder esas preguntas, porque también es la necesidad de aliviar el sufrimiento humano. Digamos, vivimos en un mundo muy complejo. Yo leía también ahí uno de los tweets que como que todo cada vez va peor, ¿sí? Según el budismo, por ejemplo, eso se llama último día de la ley, ¿sí? Que es la época donde vivimos, que es una época totalmente corrupta, impura, donde el corazón humano realmente está muy oscurecido. Entonces tenemos que aliviar ese sufrimiento. ¿Cómo lo vamos a aliviar? Y mediante la unión de las personas, ¿sí? También un concepto budista se llama Itai Doshin, que significa distintas personas con un mismo propósito, ¿sí? Eso no significa de que yo no pueda tener diferencias con los compañeros. Significa de que si yo me pongo objetivos más grandes que realmente mejoren la humanidad, las diferencias que tengamos van a ser mínimas.
y no nos tenemos que centrar en las diferencias, sino en los que nos puede unir. Bien. Bien, bueno, más que valioso los aportes de todos. Nos vamos a ir a un corte muy breve, ¿no? ¿Me dicen que no? No nos vamos a corte, vamos a seguir. Para hablar y ya meternos de lleno un poco en lo que tiene que ver la religión y el género. ¿Ustedes consideran que estos dos temas de alguna forma están separados, van juntos? ¿Cuál es el rol de alguna forma de las mujeres en la religión? Bueno, yo creo que están demasiado juntos. A mí me gustaría que estuviesen un poco más separados. Volvemos un poco también a lo que charlábamos recién en cuanto a las decisiones, ¿no? Me parece que actualmente estamos en un momento de mucho movimiento con el tema de la posibilidad de la despenalización del aborto, con una ley que ya se ha presentado un montón de veces y se ha cajoneado otro montón de veces. Y me parece que nada, por ahí yo las veces que he podido hablar, que han sido un montón, con personas que son particularmente católicas, por ahí en otras religiones encuentro un poco más de apertura. Me plantea, ahí en la discusión, se plantea un poco lo que me decía él, o lo que decía él de saben el mal que se hacen, o no sé, creo que fue una cosa así la frase. Y cuando empezás a desglosar eso, haciendo preguntas, muchos de los que he hablado se refieren al mal espiritual o al mal del alma, las personas que plantean el tema del alma. Me parece que tenemos que ir a cuestiones un poco más reales y de última discutamos el mal que se le genera al cuerpo, si quieren, que está comprobado que nada, que no te deja secuelas, digamos, o sea, a ese nivel, un aborto, por ejemplo. Entonces es como eso, volvemos otra vez a lo de la moral, al prejuicio, a la particularidad. Es muy importante lo de la educación, ¿no? Que tiene 3 patas esta ley, que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿sí? En todos los espacios. Tiene que ver con una anticoncepción real, ¿sí? Y disponible en cualquier lugar. Y luego, como última instancia, lo del aborto, ¿no? No el aborto planteado como un método anticonceptivo. No sé realmente qué mujer lo plantearía desde ese punto, siendo algo tan complejo, porque después no es un trámite, no es ir a hacer un trámite ANSES, digo, no pasa por ahí. Entonces me parece que hay que aprender a escuchar las particularidades. Vas a encontrar particularidades de una chica por ahí de una clase más media alta, que tal vez no quiere directamente ser madre, y vas a escuchar por ahí una chica que está usando método anticonceptivo, igual se quedó embarazada y no quiere ser madre, y vas a escuchar la situación particular de una chica que no tiene conocimiento de educación sexual y su compañero tampoco, y sucedió, digo. Hay que entender la particularidad, hay que aprender a escuchar. Bueno, ¿y qué opinan de este lado acerca de este tema del aborto, más específicamente? Primero, con el tema del aborto, son temas muy complejos y que requieren también mucho tiempo de debate, me parece, en la sociedad, y que vamos avanzando en esos temas. A mí me parece que mientras justamente debatimos cuestiones filosóficas, realmente hay vidas de miles de mujeres que se están perdiendo por no haber una ley o no haber una regulación con respecto a eso. Me parece que la discusión no es en términos filosóficos, o que sí es en esos términos, pero mientras tanto la realidad ya nos pasó por encima y hay miles de mujeres que mueren por no tener los recursos necesarios y hacerlo en la clandestinidad, ¿sí? Entonces realmente abortan quienes tienen el poder económico. Entonces me parece que es un debate complejo, ¿sí? Complejo, en el cual tenemos que intervenir todos. Cristian. Sí, eso, lo que ella decía, que el aborto es un mal, y la Iglesia siempre lo va a ver como un mal porque es un asesinato concreto. Es daño hacia la persona que se está desarrollando y sí quedan secuelas en la mujer. Te lo puedo decir desde sacerdotes que siempre comentaban en clases, por ejemplo, de moral, puntualmente, que decían, hay mujeres que van a confesarse y están totalmente destruidas por dentro, pero no aparte de su parte física, sino por dentro espiritualmente, están totalmente destruidas. Entonces sí le hace mal a la persona. Y si decimos el aborto no, o el aborto sí, por ejemplo, bueno, pero si llegó a abortar, ¿pero por qué llegó a por qué llegó a abortar?
y el que, por ejemplo, dicen, se mueren mujeres en la clandestinidad. Alguien sale a buscar si saben dónde se hacen esos abortos clandestinos. Hay castigo. Entonces estamos viendo una sola de las patas. Vemos a la mujer que se va y se hace un aborto clandestino, pero nadie dice nada de los que lo rodean, de quién lo hace, de quién lo mata, de por qué termina. Después hay que discutir lo del asesinato porque concretamente antes de los 3 meses no es un bebé, es un embrión. Lamentablemente nos tenemos que ir. Es muy valiosa la opinión de todos y de alguna forma el aborto es uno de los temas que merece su atención y tendríamos que hacer otro programa específicamente sobre este tema. Valentina, Ezequiel, Diego y Cristian, gracias por acompañarnos. Nosotros nos tenemos que ir, pero esperamos tenerlos nuevamente en el piso. Muy valioso el aporte de cada uno de ustedes. Hoy hablamos de religiones, quédate con nosotros. La ropa, tengo que decir, de By Deep, el jean que me vistió en el día de hoy, la camisa es mía. Mañana vengo vestida como debe ser de By Deep. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 19 volvemos a un nuevo debate en distintos parecidos. Gracias.